Listo, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por conectarse el día de hoy a esta plática de los lunes, la plática número 11, que lleva por nombre Presupuesto y Asignación de Recursos con Enfoque de Género. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos organiza este programa que va dirigido precisamente con la finalidad de ir fortaleciendo la promoción, el estudio y la divulgación de los derechos humanos. Pues en este tenor llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos actualizar a la luz de los derechos humanos. El día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Fiodor Rodríguez Mancebo, el exponente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y les damos la bienvenida a todo. También agradecemos a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien nos acompaña, y el día de hoy será la encargada de dar la bienvenida y al maestro Fiodor y un mensaje que ella nos va a dirigir a todos ustedes. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, maestra Fabiola. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Agradezco a quienes nos acompañan el día de hoy en esta plática, en especial al maestro Fiodor Rodríguez Mancebo, especialista en formación para la localización de la Agenda 2030 y Planeación del Desarrollo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Gracias por compartirnos sus conocimientos y experiencia con el tema Presupuesto y Asignación de Recursos con Enfoque de Género. La igualdad de género centrada en los derechos humanos es un objetivo de desarrollo por sí solo. Al mismo tiempo, es un factor para lograr el desarrollo sostenible. Es la base de uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo. Se trata de no dejar a nadie atrás. Como sabemos, la presencia social del enfoque de género en todos los ámbitos de participación personal y colectiva ha llegado a permear y a comprometer los contenidos en los programas de gobierno y en la construcción de políticas públicas. Es necesario que los espacios para el desarrollo inclusivo y la participación de la mujer se den como una conquista irreversible. Los presupuestos públicos con perspectiva de género son una herramienta clave para el desarrollo. Además, son un medio para compensar y remediar las desigualdades de género, así como un instrumento de gran valor para incorporar esta perspectiva en la actividad gubernamental y en la vida pública. Muestra el compromiso del Estado para promover el empoderamiento económico de las mujeres. Por eso hoy es de gran importancia conocer el tema que hoy impartirá el maestro Fiodor Rodríguez, porque contribuye a fortalecer la tarea de personas servidoras públicas y de esta manera, desde el ámbito de competencia de cada autoridad, de cada entidad, estar en condiciones de orientar el gasto público y con ello generar una sociedad más igualitaria. Muchas gracias a todas y a todos y excelente inicio de semana. Muchas gracias, maestra Claudia. Y antes de ceder la palabra al maestro Fiodor, quiero compartirles una parte de su semblanza, de su trayectoria profesional y curricular. El maestro Fiodor Rodríguez Mancebo es maestro en estudios de población y desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente es especialista en formación para la localización de la Agenda 2030 y planeación del desarrollo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, y responsable de la implementación del curso Agenda 2030, Planeación y Gestión para el Desarrollo Sostenible en México. Coordinador técnico y asesor del equipo de tutoría del curso Agenda 2030, ponente y facilitador en los talleres presenciales y virtuales, y coautor de los módulos del curso Agenda 2030. Con más de 20 años de experiencia en docencia y pedagogía
y 10 años como profesor principal de la disciplina Sociedad y Medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina, La Habana, Cuba. Además, experiencia en el diseño, monitoreo, documentación, fortalecimiento y evaluación de políticas públicas, programas, fondos gubernamentales y proyectos sociales, en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo de capacidades en materia de desarrollo humano, inclusión social, derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y salud reproductiva en México. Muchas gracias, maestro Fiodor, por estar con nosotros el día de nosotros. Le cedo el micrófono. Por favor, adelante con su presentación. Buenos días a todas y a todos. No sé si se escucha bien. Sí, Sí, se sí se escucha. escucha, gracias. Ok, perfecto. Pues un placer, gracias por la presentación, gracias por la invitación al PENU México para estar conversando sobre los temas relacionados con eh, la implementación, la integración del enfoque basado en derecho en el ejercicio de la política pública, del gasto público, ¿no? Y evidentemente también desde la integración, ¿no? De la perspectiva de género en el ejercicio de la política pública, ¿no? En ese sentido, eh, pues un placer, ¿no? Repito, un placer estar con ustedes hoy y para ir iniciando, pues inicio compartiendo la presentación. Espera un segundo. Deme un segundo nada más, que hay un problemita. Voy a compartir bien, que se me había perdido la pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Ahora sí ya lo vemos. Ah, y déjenme mover. Bueno. Bien, entonces, ¿tenemos hasta qué hora? Para ajustarme bien al tiempo. 10:30. Ok. Muchas gracias, Laura. Bueno, el tema para conversar hoy es presupuesto, ¿no? Y asignación de recursos con perspectiva de género. Creo que ya se dieron cuenta, no pronuncio la R, R con R cigarro, R con R carril, así que cualquier cosa que no se entienda, pues con mucho gusto, hasta que se entienda bien. Yo voy a estar pendiente del chat, pero por favor, Laura, si ven alguna pregunta en el chat, eh, pues me avisan y podemos compartir y podemos conversar, ¿no? Entonces, presupuesto y asignación de recursos con perspectiva de género, ¿no? Los objetivos, pues, fortalecer las capacidades técnicas y funcionales de las personas participantes del Estado de Chiapas, justo para integrar el enfoque de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Y la perspectiva de género en los ejercicios de presupuestación local, ¿no? Ya desde el punto de vista un poco más específico, pues explicar la relación entre presupuestos y desarrollo sostenible, la importancia de ejercer, ¿no? De incluir el enfoque basado en derechos, el enfoque de desarrollo sostenible, la perspectiva de género en cada una de las etapas del ciclo
de política pública y enfatizar esto desde la perspectiva de género, ¿no? En este sentido, la idea es ir conversando sobre estos 4 temas. Primero, pues ya hablaba anteriormente la autora, pues, ¿qué es la agenda? Más que es la Agenda 2030, específicamente, ¿qué es el enfoque de la Agenda 2030? Como siempre decimos, desde el proyecto de implementación de la Agenda 2030 en el ámbito local, que es un proyecto en el cual colaboro, es un proyecto que se implementa desde el PNUD México. La idea de la Agenda 2030 no es conocerla por sí, por la amor del arte, sino ponerla en práctica, ¿no? Aplicarla, incluirla en este caso, incluir todos estos enfoques en el ejercicio de los presupuestos, ¿no? Entonces comenzaremos con la Agenda 2030, algunos elementos sobre la gestión por resultados para el desarrollo, algunos elementos sobre el ciclo presupuestario y por último, pues, cómo entra, ¿no?, la perspectiva de género a fortalecer el ejercicio de la presupuestación. ¿Cuáles son los elementos y sus características principales, ¿no? Entonces, el enfoque de la Agenda 2030, pues recordar nada más, leer el documento base, este documento eh, que fue, ¿cómo decir?, que fue aprobado en el seno de las Naciones Unidas y que se estructura en un conjunto de una visión de determinados principios, que ahora nos vamos a detener en ello. Establece un marco de resultado constituido por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas, 232 indicadores. Este documento también establece los medios de implementación y las alianzas necesarias para la puesta en práctica de la Agenda 2030 y por último concluye con los elementos de seguimiento y examen, es decir, el documento que funda o el documento base, mejor dicho, Agenda 2030 para transformar transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pues se estructura en estos 4 elementos que con mucho gusto les invito a consultar, ¿no? Pues como sabemos, finales del 2015, específicamente diciembre del 2015, en el seno de las Naciones Unidas, 193 estados acordaron establecer transformaciones específicas para eh, transformar nuestras sociedades a partir de 17 retos importantes, retos para las personas, retos para la protección al planeta, retos en materias también de, eh, de establecer alianzas, ¿no?, para para lograr estos 17 retos eh, prioritarios, ¿no? Pero también en función de la prosperidad, en función de las personas, ¿no? Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible van desde el fin de la pobreza, ODS número 1, hasta o incluye el ODS 3, por ejemplo, relacionado con los temas de salud y bienestar, ODS 5 que nos convoca hoy en materia de igualdad de género. También hay otros ODS orientados específicamente a la reducción de las desigualdades, como el ODS 10, ODS para establecer alianzas para el logro de los objetivos, como el 17, pero necesitamos para cumplir con ellos instituciones sólidas, ¿no? Por eso también el ODS 16. Y dejo por lo general para el final los ODS relacionados con la prosperidad. ¿Importa la prosperidad? ODS 9, ODS 11, ¿no? Pero importa la prosperidad desde el punto de vista que también sea la búsqueda de mejores condiciones de vida,
que vaya acompañada, que vaya interrelacionada con la protección del medio ambiente y principalmente con la lucha contra las desigualdades y la inclusión social. Por eso el ODS 8 no solamente hace énfasis en mejorar, no solamente hace énfasis en el crecimiento económico, sino que coloca también el acento y en primer lugar en las características del trabajo decente. Es decir, que contemos con empleos inclusivos, empleos que nos garanticen estabilidad social, que nos garantice la seguridad social, el acceso, ¿no?, a la seguridad social, la protección social, que como sabemos en los países latinoamericanos, en México en particular, uno de los temas principales son las grandes desigualdades, ¿no? Y no podemos avanzar como sociedades, no vamos a lograr el desarrollo sostenible si no resolvemos estos temas principales relacionados con las discriminaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la Agenda 2030 nos convida a transformar nuestras sociedades a partir de cada uno de estos elementos. La agenda se desde el enfoque, y esto es importante, más que conocer la agenda en sí misma, es establecer un conjunto de principios para ponerla en práctica, ¿no? Y establece tres principios principales: universalidad, integralidad y no dejar a nadie atrás. El principio de universalidad nos invita a pensar que todos estos retos son aplicables en todos los países del mundo. Es decir, por ejemplo, la desigualdad de género, ODS 5, aplica a todos los países del mundo. En todos los países del mundo, entiéndase Suecia, entiéndase Alemania, entiéndase Chicago en los Estados Unidos de América, entiéndase La Paz en Bolivia, Buenos Aires, Argentina, Ciudad de México en México, ¿no? Chiapas, en todos los lugares del mundo, las mujeres son vulnerados los derechos de las mujeres, ¿no? En diferentes medidas, pero en todos los lugares del mundo. Eso implica, con el ejemplo de las mujeres, que todos los países del mundo tienen que establecer medidas y transformaciones a favor de la igualdad de género, ¿no? Pero este principio de universalidad también es un principio de diferenciación. La forma en que una mujer experimenta la desigualdad de género en Alemania es diferente a cómo la experimenta una mujer negra en Chicago, que también es diferente a cómo la experimenta una mujer indígena en Chiapas, y es diferente a la forma en que la experimenta una mujer con discapacidad en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, el principio de universalidad también es un principio de diferenciación. Los retos son globales, pero su concreción histórica es totalmente diferenciada. Por lo tanto, la Agenda 2030 debe ponerse en práctica de acuerdo a las necesidades, a las condiciones, a las relaciones de poder, a las capacidades de cada contexto de implementación, ¿no? El otro principio, el principio de integralidad, refiere a la necesidad de ver de manera holística, de manera integral al desarrollo. No podemos seguir viendo el desarrollo solamente como crecimiento económico. Solo vamos a avanzar, solo vamos a construir sociedades prósperas en la medida que esa prosperidad sea para todas las personas, para las niñas, para los niños, para las personas adolescentes, para las mujeres, para las personas adultas, para las personas indígenas, para las personas afro-mexicanas. Sí, el principio de integralidad implica siempre velar por esas tres dimensiones del desarrollo. El desarrollo, sí, la visión económica, la visión social y la visión
medioambiental. Y el tercer principio es justo el principio de inclusión social, el principio de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y que tiene que ver justo con la necesidad no solo de priorizar la atención a los grupos tradicionalmente vulnerados, sino también y principalmente que contemos con medidas, con indicadores, con diagnósticos que nos permitan ver cómo los procesos sociales, cómo las intervenciones, cómo nuestros programas, cómo nuestros proyectos pueden tener una efectos diferenciados en los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Principalmente en los grupos tradicionalmente vulnerados. Y desde una mirada de derechos, de participación social, pues también considerar las diferentes formas de participación de los diferentes grupos sociales, ¿no? Estos tres principios constituyen los tres principios de la Agenda 2030, pero como decía anteriormente la doctora, es también un principio, es decir, esta agenda es una agenda de derechos, ¿no? Y en ese sentido, nos convida siempre cualquier esfuerzo desde las políticas públicas debe estar orientado a erradicar las barreras que impiden el acceso y el disfrute de los derechos. Y para poderlo hacer, necesitamos que nuestros proyectos no solamente trabajen para mejorar las condiciones de las poblaciones atendidas, sino también que transformen las condiciones, que eliminen esas barreras que impiden el acceso a los derechos. Así, nos obliga a considerar siempre en toda intervención pública el trabajo con tres, vamos a decir, categorías a la hora de estructurar a los actores del desarrollo. Los titulares de derechos, es decir, las personas que tienen la potestad, la función de exigir, disfrutar y ejercer los derechos, ¿no? Si los derechos, nuestras intervenciones públicas deben estar orientadas a garantizar siempre el ejercicio de los derechos. Si existen derechos es porque existe una entidad, entiéndase Estado, entiéndase instituciones gubernamentales de garantizar los derechos, ¿no? En este caso hablamos de titulares de obligaciones. Tenemos la obligación, en tanto funcionarias, en tanto funcionarios públicos, de respetar, proteger, garantizar, promover, respetar, proteger, garantizar los derechos. Estas cuatro obligaciones: promover, respetar, proteger, garantizar los derechos. Son nuestras obligaciones en tanto funcionarias y funcionarios gubernamentales en todos los ámbitos de gobierno. Y existen otras instancias como las organizaciones de la sociedad civil, como el sector privado, como la academia, como los familiares de las personas titulares de derechos, que tienen la corresponsabilidad de promover y respetar los derechos. En ese sentido, se trata que en todo el ejercicio de la política pública consideremos siempre desde los diagnósticos, desde la definición de las alternativas de solución, desde los ejercicios de monitoreo, desde los ejercicios de presupuestación, las diferentes también dimensiones en las formas en que cada uno de estos actores va a ir colaborando, va a ir participando en el ejercicio de las políticas públicas, ¿no? Y señalo de manera rápida las 6 dimensiones de los derechos humanos que van a accesibilidad, disponibilidad, calidad, satisfacción, sostenibilidad, participación, ¿no? En aras del tiempo no podemos profundizar en cada una de ellas, pero siempre recordar que los problemas sociales son diferentes y por lo tanto sus causas, las maneras de entenderlo y las soluciones también van a ser diferenciadas. No es lo mismo un problema de accesibilidad a un problema de disponibilidad. Más tarde les compartiremos esta presentación, estas diapositivas.
solo es para reflejar que esto no es porque desde el Perú México queramos, sino que estas titularidades están muy bien destacadas desde el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que establece muy bien, ¿no? En primer lugar, la titularidad de los derechos, en segundo lugar, la obligatoriedad de las funcionarias, de los funcionarios públicos, de cumplir con estas cuatro obligaciones que le destacaba, ¿no? Pero también tenemos un marco de derechos amplio que incluye incluso leyes como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que pone bien en claro cada una de estas cuestiones, ¿no? Y por último, el gran reto de la Agenda 2030 es ponerla en práctica desde desde los espacios, ¿no? Desde los contextos locales de implementación, y siempre se destaca que también es una agenda multiactor y que invita a todos los gobiernos, a todas las personas, a la academia, al sector privado, a establecer convenios, a establecer trabajos en común para el logro de los objetivos, sencillamente porque no es una agenda de las Naciones Unidas, es una agenda de los gobiernos que se comprometieron para ponerla en práctica. En este caso, el gobierno mexicano, eh, no solo el gobierno mexicano, la sociedad mexicana, porque la organización civil mexicana también llevó un papel principal en todo el proceso de negociación para que eh, conclu- que terminó más bien con este acuerdo importante en diciembre del 2015. Entonces, la idea es la necesidad de unir fuerzas, de establecer la alianza para el logro de los objetivos, ¿no? Desde el punto de vista para la idea de la gestión por resultados, pues recordar que México desde el 2006, que más o menos ya se ha eh, formalmente establecido la gestión por resultados para el desarrollo, hemos ido implementando, ¿no?, la puesta en práctica de la gestión por resultados de una manera gradual, ¿no? A nosotros que nos corresponden en varias ocasiones dentro del Perú México, pues trabajar, ¿no?, con los estados, con los municipios, principalmente en México, en temas de políticas públicas, vamos viendo que el desarrollo, la implementación ha sido totalmente heterogénea, ha sido gradual, ha sido diferenciada, y tenemos estados o municipios con un grado de implementación de acuerdo al informe de, eh, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos. Algunos están por el 98% de implementación, 97%, pero otros andan por 60, 70, incluso 47% de implementación. Así que esto nos convida, ¿no?, a pues fortalecer las capacidades para ir incluyendo todas estas perspectivas que tienen que ver con eh, los derechos humanos, es decir, eliminar las barreras para el acceso a los derechos humanos, la perspectiva de género, porque son miradas, son perspectivas que nos van a ayudar y que nos van a acompañar en fortalecimiento de el ejercicio de la gestión por resultados, ¿no? Entonces, recordar que fue necesario y estamos, no es que fue necesario, estamos en este tránsito desde una gestión basada en insumos hacia una gestión basada en resultados, ¿no? Y destacar lo importante de esta gestión por resultados, ¿no? Este énfasis en la relación, este énfasis en establecer relaciones lógicas desde la generación de las acciones, las actividades, la prestación de servicios, y que todo esté en función de los resultados, ¿no?, que queremos lograr, ¿no? Entonces,
En general, la gestión por resultados establece varios pilares a nivel internacional. Dentro de estos pilares hay dos temas que son fundamentales, que tienen que ver con la medición y que tienen que ver con el uso de la información para la toma de resultados, ¿no? Este es el tema principal de la gestión por resultados, el uso de la información para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cuál tipo de información? Pues México en este caso, de los 5 pilares, establece 3 pilares fundamentales, ¿no? Para la gestión por resultados: la planeación estratégica, el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información? Hay otros 2 pilares que se utilizan a nivel internacional, que tienen que ver con la medición y el uso de la información. A mí me gusta mucho cómo México estos 5 pilares los reduce a 3, porque los otros 2 son totalmente transversales. Es decir, el uso de la información para constar, para construir toda una estructura programática, toda una planeación estratégica basada en evidencia, ¿no? Desde el plan estatal de desarrollo alineado a la Agenda 2030, los programas derivados del Plan Estatal mejor dicho, del Plan Nacional de Desarrollo, sí, los programas especiales, los programas sectoriales, los programas especiales institucionales. Esta misma lógica la vemos en los niveles locales, es decir, planes estatales de desarrollo y sus derivados, planes municipales de desarrollo y sus derivados, y cómo toda esta planeación estratégica termina concretándose en los programas presupuestarios. Y la idea es que todos estén vinculados, que haya un encadenamiento de resultados desde, si lo queremos ver al revés, desde los planes desde los programas presupuestarios, que deben estar vinculados, alineados con cada uno de los planes de los niveles inmediatos superiores y alineados también, vinculados con la Agenda 2030, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los pilares fundamentales es esta planeación estratégica. El segundo tiene que ver con el uso de la información para mejorar las tomas de decisiones sobre el ejercicio de los presupuestos, ¿no? Y un presupuesto que debe estar también totalmente vinculado a los resultados, a las prioridades, ¿no? Y con esto me estoy refiriendo a el presupuesto basado en resultados y, por último, los temas relacionados con el sistema de evaluación de desempeño. No podemos tener gestión por resultados si no evaluamos el desempeño de los programas, ¿no? Sí, ¿de qué resultados estamos hablando? De los resultados relacionados con la implementación de nuestras políticas públicas, con en qué medida las políticas públicas están contribuyendo a los objetivos que nos planteamos en la planeación, ¿no? Entonces, tenemos que valorar en qué medida el desempeño de los programas están contribuyendo al logro de esos objetivos. La gestión por resultados, por lo tanto, establece una simbiosis interrelacionada entre planeación, presupuestación, evaluación del desempeño. Y en el medio de todos estos temas, pues el uso de la información, ¿no? Para ir tomando decisiones sobre los programas nos dieron los resultados que esperábamos, a qué razones se debió, qué transformaciones tenemos que hacer en el diseño de los programas, ¿no? Y aquí transformaríamos elementos de planeación, pero si cambiamos la planeación, también vamos a cambiar la asignación presupuestal que estamos realizando a estos programas, ¿no? Y esto hacerlo, ¿no? Incorporando perspectivas y miradas desde el enfoque de la Agenda 2030. Compartimos después de la presentación. No me voy a detener en la lógica, la estructuración del presupuesto en México, porque son temas un poco más conocidos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos invita todos estos temas relacionados con la
esta mirada de inclusión social de la Agenda 2030, de perspectiva de género, pues a la necesidad de fortalecer este ejercicio presupuestario, ¿no? Con estas concepciones de inclusión social, ¿no? Y nosotros invitamos a considerar estos 7 elementos, ¿no? En primer lugar, vincular los objetivos, ¿no? Analizar la vinculación entre los objetivos con los ODS, metas, indicadores de la Agenda 2030, ¿no? Alinear los programas presupuestarios si se estableció correctamente la vinculación entre los programas presupuestarios con los programas sectoriales y así sucesivamente. Incorporamos todas estas perspectivas con indicadores, sí, con metas e indicadores en los programas presupuestarios con la Agenda 2030, pues decimos que automáticamente van a estar vinculados nuestros programas presupuestarios, ¿no? Incluir la perspectiva de participación para todos los grupos poblacionales, para todos los actores, ¿no? Eh, Aplica a todos los programas, ¿no? De gastos programables y recordar siempre que los objetivos de desarrollo sostenible son multidimensionales. Los derechos humanos son interdependientes y como son interdependientes, los objetivos de desarrollo sostenible también son interdependientes y van a ser multidimensionales, ¿no? Y con esto nos referimos a que si una política, si un programa está orientado, por ejemplo, en materia de reducción del hambre en el estado, o algunos municipios en el estado de Chiapas, y siempre preguntan, bueno, ¿y cómo entra el tema de género, un programa que tiene que ver con la erradicación del hambre? Pues sencillamente aquí habría que considerar, ¿no? La participación diferenciada que deben tener las mujeres o las niñas o las mujeres adultas, ¿no? En un programa para la erradicación de, del hambre, ¿no? Entonces, totalmente casi imposible que tengas un programa que quiera disminuir la pobreza o la desigualdad y que no tenga efectos diferenciados también en el ODS 5, ¿no? Que tiene que ver justo con la igualdad de género, ¿no? Pues toda la vinculación, ¿no? Necesaria y a nivel programático. En este sentido, algunos programas tendrán un efecto, una contribución directa o una contribución directa al, hacia los objetivos de desarrollo sostenible y como siempre, pues establecer eh, todo un conjunto de sistemas para sistematizar la información y ver el último, eh, el, el efecto, ¿no? Los resultados, ¿no? Recordar las fases del ciclo presupuestario en México, que va desde la planeación hasta los ejercicios de evaluación y rendición de cuentas. Y aquí invitan siempre, ¿no? En el caso de la planeación, por ejemplo, podemos preguntarnos si los diagnósticos de nuestros programas fueron construidos analizando las maneras diferenciadas, ¿no? En las que un problema social afecta a las mujeres en diferencia de los hombres, ¿no? En la programación, por ejemplo, considerar las diferentes formas, ¿no? De participación que pueden tener las mujeres en comparación con los hombres, considerarlo también en la presupuestación y así en cada una de las etapas del ciclo presupuestario, ¿no? Ya para el caso de la planeación, lo que mencionaba anteriormente, todo este conjunto de relaciones, mejor dicho, de encadenamiento de resultados que tenemos en los diferentes niveles de planeación, en los diferentes instrumentos de planeación, desde el plan de desarrollos derivados y programas presupuestarios, ¿no? Dentro de la programación, pues recordar, ¿no? Cuando estemos en toda la construcción de nuestros
de nuestros programas, desde el análisis de actores, problemas, objetivos, la construcción del marco de indicadores, pues considerar siempre, ¿no? En la definición de las poblaciones, los diagnósticos, las diferentes, ¿no? Formas diferenciar en que las mujeres y los hombres son afectadas por los problemas, pero también, ¿no? Las diferentes formas de participación, ¿no? Desde el ámbito de la presupuestación, análisis de gasto y planeación, más o menos siendo esta lógica, ¿no? De analizar los objetivos, las metas, ¿no? Las propuestas de alternativas, pues, y considerando siempre estas diferenciaciones, ¿no? Desde el punto de vista del ejercicio y control, recordar siempre la teoría del cambio de los programas, las reglas de operación de los programas, que son las que van a establecer pues todas las formas de implementación de, eh, de los programas, ¿no? Y así pues esta labor, ¿no? Directora que tienen las teorías del cambio, ¿no? En el caso del seguimiento y la evaluación, pues recordar, y para esto tenemos eh, eh, algunos talleres un poco más específicos, ¿no? El monitoreo como un ejercicio un poco más interno que vamos al interior de las administraciones públicas, un proceso que implica la sistematización continua, ¿no? En el seguimiento, en el avance, en la implementación de los programas a partir de determinados parámetros, determinados indicadores que definimos en la etapa de diseño del programa, que recordar, aunque no la tenemos presente, que la matriz de indicadores de resultados de nuestro programa presupuestario es un instrumento de planeación, pero también es un instrumento de monitoreo en la medida que establece los indicadores para el seguimiento de nuestros programas y también establece la matriz de indicadores de resultados, es también un instrumento de asignación de presupuesto, ¿no? En la medida que se financian las actividades componentes, ¿no? Y desde el punto de vista de la evaluación, recordar que es principalmente un ejercicio externo, no todas las formas de evaluación necesariamente son externas, ¿no? Pero principalmente evaluaciones de impactos tienden a ser un poco más un ejercicio externo. Aquí, desde la gestión por resultados, es importante tener no solo un programa anual de evaluación, sino un horizonte de evaluación de mediano y largo plazo y pensar quizás si hay estados que lo están implementando, un horizonte multianual de evaluación, ¿no? Utilizar los indicadores definidos en la etapa de planeación para determinar en qué medida nuestros programas, nuestros proyectos están teniendo los resultados esperados, ¿no? Y también recordar pues las diferentes formas, ¿no? De rendición de cuentas, ¿no? Y aquí es muy importante, yo siempre invito, ¿no? A consultar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que establece muy bien, pues, cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? Como funcionarias, como funcionarios públicos, pero que también establece en el caso es la que establece, pues, cuáles son también los casos, ¿no? Eh, de faltas, ¿no? Faltas graves o faltas eh, no graves, ¿no? Y las posibles sanciones a las que eh, podemos, eh, ¿cómo decir? Las posibles sanciones que nos pueden eh, incurrir, ¿no? En la medida en que no cumplimos con determinadas cuestiones, ¿no? Pero bueno, recordar todos los elementos relacionados con la rendición de cuenta, no solo una rendición de cuenta a la ciudadanía, pero también a las otras
en instancias de gobierno, pero también hacia los entes fiscalizadores, ¿no? Y entonces, y para ir cerrando, pues justo recordar este enfoque de género que parte desde el reconocimiento de las desigualdades estructurales, ¿no? Y aquí un término importante es que estas desigualdades son parte de la estructura social y que, como decía anteriormente, hablando de derechos que impiden, ¿no?, el ejercicio de los derechos a las mujeres y a los hombres, el acceso a las oportunidades, ¿no?, a las mujeres principalmente, ¿no? Y que tienen que ver, que reflejan o que son resultados de vulneraciones sistemáticas al ejercicio de las mujeres principalmente, ¿no? Entonces, la idea es considerar, ¿no?, el género, una visión holística, una visión integral y que es fundamental para el desarrollo de las políticas públicas. Siempre se destaca que las mujeres son un poco más de la mitad de la población. Y mientras que estemos excluyendo a más de un poco más de la mitad de la población del ejercicio de los derechos, del ejercicio de las políticas, pues no vamos a avanzar en una construcción del desarrollo integral y para todas, ¿no? Entonces, la idea es partir de este análisis interseccional, ¿no?, con la finalidad de identificar los diferentes tipos de discriminaciones y desigualdades que surgen, ¿no?, en la construcción de las identidades, pero también en la reproducción de nuestra estructura social, ¿no? Entonces, recordar que la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas debe hacerse a todos los niveles, tanto en el nivel institucional como a nivel programático, ¿no? ¿Qué entendemos a nivel institucional? Pues hay que recordar los acuerdos institucionales para apoyar la integración de la perspectiva de género, lo cual implica asignación de recursos, no solo asignación de recursos, sino asignación de recursos diferenciados por perspectiva de género. Hace unas semanas, en uno de los foros que tuvimos acá, pues se conversaba justo, ¿no? Por ejemplo, puedes tener políticas fiscales con asignación diferenciadas por género, ¿no? Entonces, y también implementación, ¿no?, de mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Y ya desde el punto de vista programático, como hemos mencionado anteriormente, desde el diagnóstico, desde el diseño, desde el ejercicio y control, ¿no?, y la rendición de cuentas, pues considerar siempre todas las diferenciaciones en tanto vulneración y participaciones diferenciadas en el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, presupuestos con perspectiva de género, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles los objetivos? Pues garantizar, ¿no?, que los gobiernos cuenten con suficientes recursos para asignar de manera diferenciada hacia el logro de las prioridades de los objetivos señalados en materia de género, ¿no? Y para promover una distribución equitativa en función de las diferenciaciones de género, ¿no? Y todo esto en aras de contribuir a la reducción de las desigualdades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no se trata solamente de asignar recursos para mujeres o asignar recursos para los hombres, sino que se consideren las características específicas en las cuales las mujeres son vulneradas, las posibles participaciones que podrían tener diferenciadas en todo el ejercicio de la presupuestación, ¿no? Y bueno, y todo esto es importante por múltiples razones, estoy seguro que ustedes las conocen mejor que yo, pero solamente destacar, ¿no?, la importancia de visibilizar las brechas de géneros, ¿no?, la importancia de contribuir a las desigualdades entre mujeres y el hombre para garantizar
el acceso de las mujeres a las oportunidades, al desarrollo de las capacidades, ¿no? Favorecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, ¿no? Contar con información desde el monitoreo, desde la evaluación para ir fortaleciendo la política pública, para ir mejorando el diseño de nuestros programas con esta eh, visión, perspectiva de género y también pues apoyar, ¿no? a la transversalización de las políticas de género en nuestras políticas públicas. Y bueno, estoy pasado por un minuto, pero bueno, no queríamos dejar de señalar los aspectos principales. Muchísimas gracias, maestro, por esta excelente ponencia, la verdad, por toda esta información que nos ha brindado y este contexto. Ha sido muy valioso para nosotros. Y bueno, tenemos ya en el chat algunas preguntas. Por cuestiones de tiempo, le vamos a hacer una pregunta de las que se encuentran ahí. Las demás se las haremos llegar vía correo electrónico si está de acuerdo. Y la pregunta dice, ¿qué consecuencias existen si no se cumple en su totalidad con la Agenda 2030? Bueno, las consecuencias tendríamos que pensarlas desde diferentes ámbitos, ¿no? Y de entrada yo diría que no vamos a cumplir con todos los objetivos de la Agenda 2030 porque a pesar de los diferentes avances que teníamos los países, no podemos dejar de pensar que venimos saliendo todavía de una pandemia que fue muy fuerte y que tuvo un rezago importante en el avance y cumplimiento de los objetivos. Solamente para México, que venía avanzando México en los tres indicadores de desarrollo humano, sobre todo el indicador relacionado con educación, ¿no? Que venía avanzando eh, en México, ¿no? Por lo general, el índice de desarrollo humano en materia de educación para México avanzaba y tuvo un retroceso importante con el confinamiento derivado de la pandemia, ¿no? Entonces, las consecuencias yo creo que tienen que ver principalmente para las personas, para el planeta, el no cumplimiento de la Agenda 2030, en que vamos a continuar con eh, desigualdades, con discriminaciones, ¿no? Para las personas y si no transformamos nuestra manera de construir el desarrollo, pues vamos a seguir colocando en jaque el futuro del planeta para las futuras eh, generaciones, ¿no? Eso es desde el punto de vista en general de lo que tenemos para las personas, para el planeta. Para las políticas públicas, ¿qué es lo que nos convida hoy, ¿no? Con perspectiva de género, va a ser continuar en reajustes importantes. Tendríamos que construir y se va a construir una nueva agenda global y que establecerá toda una serie de lecciones aprendidas a partir de la implementación de la Agenda 2030 y tendremos una nueva agenda que va a priorizar determinados temas. Yo creo que el desarrollo sostenible va a seguir en el centro de la discusión. Tendremos que, y ya se está negociando, de hecho, una nueva agenda de desarrollo, la agenda post-30, y vamos a tener que seguir trabajando en toda una serie de retos globales, ¿no? Y en el eje va a seguir estando el tema de la perspectiva de género como un eje transversal, como una necesidad importante. eh, el desarrollo sostenible va a quedar también como un eje de, eh, de líneas importantes para la estructuración de las políticas
públicas. En México, yo creo, ¿no? Como Brasil, creo que los temas relacionados con la inclusión social, las desigualdades en general, la perspectiva de género van a seguir siendo temas centrales. México es un país eh, con con una economía extremadamente fuerte y al igual que Brasil, es un país con grandes desigualdades sociales, ¿no? Y el crecimiento económico en México, la prosperidad en México va a seguir afectada si no se resuelven los grandes problemas de desigualdades sociales y las vulneraciones sistemáticas a a los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, va a haber formas, sí, la idea, yo no estoy siendo parte, ¿no? Ya de las negociaciones de la nueva agenda de desarrollo, pero estoy seguro que van a ir en este sentido. Vinimos de una primera gran agenda, de una primera agenda global de desarrollo, que fue la agenda del milenio. Hubo determinados avances, ¿no? Pero también hubo lecciones aprendidas. Hoy no hubo espacios para comparar, o mejor dicho, para explicar cómo la Agenda 2030 resuelve toda una serie de temas que fueron lecciones aprendidas en la Agenda del Milenio y estoy seguro que las lecciones aprendidas de la Agenda 2030 se van a convertir en las directrices principales de la próxima Agenda del Desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, yo esperaría que los derechos de las mujeres estén planteados fehacientemente en la nueva agenda de desarrollo, ¿no? Y sobre todo para el caso de México, en la medida que se profundice la transición demográfica, habrá que colocar mayor acento en los derechos de las mujeres adultas por la carga de cuidados que están teniendo. Entonces, hay toda una serie de temas ahí todavía un poco candentes, pero también un poco interesantes que tendrán que considerarse para políticas públicas post-30 construida a partir de una agenda de desarrollo post-2030. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Fiodor. A continuación, pasaremos a la entrega del reconocimiento por parte de la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer. Y si nos apoyan a proyectar la pantalla, por favor. Muchas gracias, maestro Fiodor, por su excelente ponencia, por estas reflexiones respecto a la planeación estratégica, el gasto, el presupuesto público con esta perspectiva de género y de derechos humanos, y también la importancia del seguimiento y la evaluación en el ejercicio de estos recursos a favor de las mujeres, de las niñas y de la igualdad entre las personas. Me permito leerle este reconocimiento que extiende el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, lo suscribe él como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por haber impartido la plática Presupuesto y Asignación de Recursos con Enfoque de Género al maestro Fiodor Rodríguez Mancebo. Muchísimas gracias, maestro, por apoyarnos el día de hoy y por acompañarnos. Y gracias a todas las personas que nos siguieron en línea y que están conectadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todo el equipo de Chiapas. Yo la verdad que a nombre del sistema de las Naciones Unidas, específicamente del programa de las Naciones Unidas en México, pues muy agradecido, ¿no? Entonces, pues mis agradecimientos también al doctor Cepeda y solo por últimos comentarles que en breve les compartimos es- esta presentación y que se las puedan hacer llegar a todas las personas participantes.
Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Continuamos y nos vemos en la siguiente plática. Gracias, maestro. Muchas gracias.